De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Muy feliz fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hoy que recordamos su festividad es un buen momento para profundizar sobre cada uno de ellos. Primero debemos recordar que hay millones y millones de ángeles, son miríadas de ángeles, lo dice así el profeta Daniel, versículo 10 del capítulo 7. Y curiosamente, solamente conocemos 3 ángeles con nombre propio. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 330 nos dice que los ángeles son criaturas personales y por ello ante Dios tienen nombre, mediante el cual Dios se refiere a ellos. Dios los llama por su nombre y los envía con misiones muy concretas. Alguno pudiera decir, ¿y por qué solamente de 3 sabemos los nombres? La respuesta es sencilla y elemental, porque Dios solamente nos ha permitido conocer el nombre de 3 porque son los que están en relación directa con algún episodio de la historia de la salvación. Hay un texto de la Sagrada Escritura que nos hace referencia a que son 7 los arcángeles que aparecen en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 15. Cuando aparece uno de ellos, llamado Rafael, se presenta como uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria de Dios y que tienen acceso a su presencia. También en el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículo 2, San Juan dice, vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y ellos recibieron 7 trompetas. Partiendo de estas 2 citas bíblicas, podemos reafirmar la doctrina que son 7 los arcángeles. Ahora bien, en la misma Sagrada Escritura solamente se hace referencia porque aparecen en episodios concretos de la historia de la salvación, se hace referencia a 3 de ellos y se nos especifica su nombre concreto: Miguel, Rafael y Gabriel. Hay libros que no están en la Sagrada Escritura, como los libros apócrifos de Enoc, también el 4º libro de Esdras, y en la literatura rabínica de la época, donde se mencionan nombres que pudiéramos decir son los que no sabíamos de los otros arcángeles. Ahí se habla de Uriel, Baraquiel, Jeudiel y Saltiel, pero repito, son libros apócrifos, es decir, no están en el canon de la Sagrada Escritura. Por lo mismo no gozan del reconocimiento oficial de la Iglesia, no están en la Biblia, y por lo mismo no podemos tomarlos como una verdad de fe. Por eso nos quedamos con que solamente conocemos los nombres de 3 de los arcángeles. Y aquí viene otra explicación también muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre ángel y arcángel? La palabra arcángel proviene de la palabra griega ar, que significa principal. Ángel, ya sabemos nosotros, que significa mensajero de Dios. Entonces, un arcángel es un mensajero de Dios, diríamos, principal. Conocemos entonces a 3 de ellos: Miguel, Gabriel y Rafael. El nombre de cada uno de ellos hace referencia a su función y a su relación con Dios. Miguel, ¿quién como Dios? Eso significa la palabra Mijael, ¿quién como Dios? Y según la tradición, ese era el grito de guerra en defensa de los derechos de Dios cuando Lucifer se opuso a los planes de la salvación y del amor creador de Dios.
San Miguel es mencionado por su nombre en 3 libros de la Sagrada Escritura. En el libro de Daniel se le describe como uno de los principales príncipes de la jerarquía celestial. En la carta de San Judas se dice que San Miguel había peleado con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y en el libro del Apocalipsis aparece San Miguel y sus ángeles representados luchando contra el diablo y arrojándolos del cielo. La Iglesia Católica ha tenido siempre una devoción grandísima a San Miguel Arcángel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio, de los espíritus infernales. Y por eso hoy pudiéramos decirle a San Miguel, Señor de la espada, tú que custodias nuestros corazones, aparta de nosotros todo mal. Corta con tu espada nuestros malos apegos, de tal forma que libres de las mediocridades de este mundo, podamos abrirnos al amor infinito de Dios. Segundo arcángel, Gabriel. Su nombre significa mensajero de Dios. También podemos decir que su nombre significa fortaleza de Dios. Las dos explicaciones son totalmente válidas. Y aparece concretamente en el libro del profeta Daniel, explicándole la visión del carnero y del chivo, Daniel 8, versículo 16. Gabriel instruye también al profeta sobre las cosas que van a suceder en el futuro, como profeta de Dios, Daniel 9, versículos 21 al 27, pero más específicamente conocemos a Gabriel por sus 2 apariciones en el Nuevo Testamento. San Lucas lo menciona anunciando el nacimiento de San Juan Bautista, Lucas 1, del versículo 11 al 20, y anunciándole a María que concebiría por obra y gracia del Espíritu Santo. Lucas 1, 26, 38. San Gabriel es conocido entonces como el mensajero de esperanza, mensajero de fortaleza. Es patrono de los comunicadores sociales también, porque precisamente trajo al mundo la mejor de las noticias, la buena noticia de la encarnación, que Dios ha amado al mundo, ha enviado a su Hijo y ha escogido a esta bella mujer, María Santísima, con la cual él se entrevista para decirle: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. San Gabriel nos fortalece y nos alegra con el mensaje de la salvación del Dios hecho hombre. Por eso le decimos hoy, San Gabriel, ya que ha sido puesto para anunciar a María el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, concédenos que cada día avancemos en el conocimiento de Cristo y lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Y el tercer arcángel, Rafael, en hebreo significa Dios sana. El único libro sagrado que menciona San Rafael es el libro de Tobías, y ahí sí aparece en varios capítulos. Conoce a través del libro de Tobías que Dios envía a este arcángel para que lo acompañe en un viaje. En el transcurso del mismo él se casará con Sara, una mujer cuyos maridos habían sido asesinados por el terrible demonio Asmodeo. De igual manera, San Rafael le indica a Tobías cómo devolverle la vista a su padre. Por eso Rafael, como medicina de Dios, porque es otra de las traducciones de su nombre, Dios sana, medicina de Dios, Rafael es invocado para alejar enfermedades, para terminar también felizmente los viajes, los itinerarios, los recorridos que uno emprende en esta vida, y por lo mismo es patrono también de todos los que se dedican a atender a los enfermos. Por eso hoy también le decimos a San Rafael Arcángel: tú que fuiste compañero de camino de Tobías, condúcenos también a nosotros a la fuente de la salvación, Cristo Jesús el Señor, que te ha creado, Rafael, con amor y te ha puesto al servicio de la historia de la salvación.
Hoy nos llenamos entonces de alegría celebrando esta gran solemnidad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Para concluir el programa de hoy, quisiera hacer referencia a un hecho histórico muy importante, poco conocido, pero que en el contexto actual de la pandemia del coronavirus vale la pena que lo meditemos. Sucedió en el siglo VI. San Gregorio de Tours cuenta que en el año 590 una terrible pandemia de peste asolaba a la ciudad de Roma y sus alrededores. El nuevo Papa, San Gregorio Magno, ordenó que para implorar la misericordia de Dios todos elevaran incesantes súplicas al Señor. Todos, laicos, sacerdotes, los obispos y él mismo encabezaba jornadas profundas de oración. Se iban turnando sin cesar en grupos que oraban y hacían ayuno durante 3 días y luego iban a ir en procesión penitencial hasta la Basílica de Santa María la Mayor para implorar el auxilio de la Madre de Dios. Pasaron los 3 días previstos para la oración y el ayuno y se llegó al día 25 de abril a las 3 de la tarde, cuando en la parte alta de la tumba del emperador Adriano aparece San Miguel Arcángel con una espada de fuego en lo alto. El ángel, con gesto solemne, envainó la espada, dando a entender que ese día terminaba la pandemia, la peste, en la ciudad de Roma y sus alrededores. Todo fruto de la oración y del ayuno del Papa Gregorio Magno, de todo el pueblo de Dios que había implorado misericordia en medio de la terrible mortandad de la peste que asolaba la ciudad de Roma en el año 590. Hoy es un buen día para que acudamos también, como lo hizo el Papa Gregorio Magno, acudamos a la intercesión de San Miguel Arcángel para que nos libre de todo mal, especialmente de esta pandemia del coronavirus. Espero que estos programas le hayan ayudado a fortalecer su fe y sobre todo a conocer de mejor manera la doctrina de la Iglesia sobre los ángeles y concretamente sobre los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, a quienes hoy humildemente les pedimos que rueguen por nosotros. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo